En los ranchos siempre se han contado historias, y esas historias se respetan, no porque les crean del todo, es porque en las sombras, en el monte o en la sierra, siempre se mueven cosas. Los de antes, los viejos, les llamaban los dueños del monte. Y a continuación, te contaré esas historias que ellos mismos contaban de generación en generación. Relato Sarlov. Aquella noche, Gustavo buscaba con desesperación en los cajones de su maestra algún escrito que dijera la forma de acabar a una bruja. Pero era tal su nerviosismo que no podía encontrar nada, mientras por aquella casona se escuchaba la voz de aquella bruja gritando su nombre. «Gustavo, ven aquí, maldito. Te di mi confianza, y así me pagas». Él estaba transpirando de una forma excesiva. Él sabía que si lo encontraba, acabaría con él sin piedad. No tardó mucho la bruja en encontrarlo, y con sus poderes, la bruja derribó la puerta y quedó flotando frente a él. Gustavo tenía ante él una muerte inminente. La bruja apuntó con su dedo hacia él, y él, sin pensarlo, saltó por la ventana. Pero realmente no sirvió de mucho. La bruja no lo iba a dejar ir. Gustavo cayó al suelo, y antes de que se levantara, ella salió volando por la ventana. Corrió al monte con desesperación, pero la bruja lo seguía sin cesar. Pero el miedo que tenía Gustavo le dio la fuerza para avanzar y seguir escapando. Pero el camino se le acabó, y al llegar a la orilla de un barranco se detuvo. La bruja logró alcanzarlo, diciéndole: «Hasta aquí llegaste, se terminó tu camino». Ella le lanzó un hechizo, pero Gustavo lo detuvo por las pocas cosas que había aprendido de ella. Pero fue inútil. Él cayó al fondo del barranco. Cayó a un río. La bruja lo dio por muerto, y así comenzaba esta historia, con una bruja y un aprendiz herido en el fondo de un río. Pasó un día en aquella orilla, a kilómetros de la casa de esa bruja, y allí estaba Gustavo, muy mal herido, hasta que una persona lo encontró. Lo llevó con un curandero del pueblo, y así pasaron días, y por fin el curandero pudo curar a Gustavo. Cuando despertó, lo primero que vio fue un perro negro mirándolo. Estaba medio asustado porque no sabía dónde estaba. Él preguntó: «¿Hay alguien aquí?». En segundos el curandero entró y le dijo: «Calma, muchacho, aún estás débil». Él se sentó en la cama y se dio cuenta con mucho terror que había perdido medio brazo. Lanzó un grito de horror y se volvió a desmayar. Al mismo tiempo, en el pueblo, la bruja recibía a su comadre, quien era la madre de Gustavo. Ella le preguntó por él y le dijo: «No sé dónde está tu hijo. El muy maldito quiso abusar de mi hija. Cuando quise reclamar, el desgraciado salió huyendo. ¿Quién sabe a dónde?». Mientras su hija, con cara de tristeza, estaba sentada cerca de ellas. La mamá le dijo: «Mi Gustavo no es capaz de hacer algo así. Él es una persona demasiado noble. Por eso lo dejé contigo, para que aprendiera todo de ti, para que en un futuro ayudara a la gente». La bruja le contestó: «Pues ya ves, salió igual a su padre. ¿Lo recuerdas? Que te hizo un hijo y huyó. Él salió igual a él, pero tú no lo ves por confiada que eres, porque así como él se aprovechó de ti, tu hijo quiso aprovecharse de mi hija. Lo bueno es que lo descubrí a tiempo. Él estaba cerca de mi hija, y si no es por mí, tu hijo me hubiera fregado. Así que sal de mi casa si no quieres pagar por los pecados de tu hijo». Los días siguientes, las cosas se ponían feas en el pueblo.
La bruja se llenó de odio por lo de su hija. Ella salía por las noches gritando por las calles, acompañada de 2 gatos negros, maldiciendo a todo el pueblo. La gente sufría de vómitos, de dolor de estómago, y parecía que el sol no salía para nada. La gente entró en desesperación, noche tras noche. Nadie salía de sus casas, porque si dabas un paso afuera, los 2 gatos negros se te aparecían y detrás de ella la bruja. Todo esto era ocasionado porque su hija estaba embarazada y no le había bastado con arrojar a aquel joven por el barranco. Ella quería venganza. La gente se unió como pudo. Algunos quisieron irse, pero ella siempre tapaba los caminos. Los gatos siempre aparecían y le avisaban a la bruja. Ella llegaba de inmediato, impidiendo huir, y era tanto el odio que la bruja tenía, que se volvió loca por las noches. Esta visitaba casas y en forma de lechuza asustaba a la gente del pueblo. Todos estaban cansados y en un acto de desesperación, una noche pudieron distraerla, a ella y a sus gatos, tan solo para que una persona saliera y fuera en busca de ayuda. Esta persona llegó a un poblado donde existía un brujo chamán, uno muy poderoso. La persona que lo contactó le explicó lo que pasaba y con la promesa de darle mucho dinero. El chamán le dijo: quiero el doble de lo que me ofreces, porque yo solo no voy a poder acabar con ella. Sé de quién me hablas y es muy poderosa. Hace muchos años, mi abuelo me contó que ella debe tener más de 400 años y siempre ha vivido entre ustedes. Tiene un poderoso pacto con el diablo y tiene ojos por donde sea. La oscuridad la protege. Tiene a 2 demonios que ven por ella. Y todo gracias a todas las almas que le ha dado al mismísimo diablo. Hay varias formas de acabar con ella, y la mejor es arrancándole la cabeza, y debe estar muy distraída para hacerlo. Y la otra es quemarla, pero también será difícil. Para esto tengo que atraparla, y por eso necesito la ayuda de otro chamán. Y los 2 en forma de nahual acabaremos con ella, y aún así es arriesgar la vida de nosotros. El hombre que llegó hasta con él le preguntó: eso no puede ser cierto, que tenga más de 400 años. La hemos visto envejecer con nosotros. Aparte tiene una hija. ¿Cómo es posible que con tantos años pueda tener una hija? El chamán le dijo: porque no es su madre. Ella se la debe haber robado de otro pueblo. Además, ella puede verse de la edad que quiera. Ella es una bruja ancestral, y te aseguro que se la sabe de todas. Así que tú decides. Ella ha acabado a muchos de nuestra raza, porque nunca nos hemos sometido a sus órdenes, y la verdad, quiero ser el primero en ponerle una mano en su cuello. Hay una leyenda que dice que alguno de nosotros, con un rasgo en particular, acabará con ella. El chamán se quitó la camisa y le enseñó la espalda. Le dijo: ¿ves esta cicatriz en forma de luna? Yo confío en que es la marca que dice la leyenda, y si es así, seré reconocido como el que acabará con ella. El hombre estaba todo confundido escuchando todo lo que el chamán le había dicho, y le preguntó que si cómo era posible que existieran esas cosas y la gente no las viera. El chamán le contestó: porque la gente común está metida en sus cosas. Se olvidó de la naturaleza. Se olvidó que existen fuerzas muy grandes. Y ustedes, al sentirse seguro con cada aparato que inventan, quedan desprotegidos. Están tan obsesionados con ustedes mismos que olvidaron que existen cosas, y éstas han quedado en el olvido. Mira,
Necesito 2 meses para prepararme y para convencer a mi maestro de ir a acabar con esa maldita bruja. El hombre le dijo: ustedes son lo que hay, así que es un trato. Mientras tanto, Gustavo se recuperaba y le contó al curandero todo lo que había sucedido. Le dijo: tuviste suerte, mucha suerte de que esa bruja no te acabara. Lo mejor es que huyas de ella. Y por lo que me contaste es muy fuerte. No hay nada que se le compare por estos rumbos. Tal vez en las partes más alejadas exista alguien que pueda acabar con ella. Él le dijo: quiero que me ayude a reventarla. Le voy a explicar por qué mi madre me dejó con ella, para que me enseñara cómo curar a la gente, pero ella tenía una hija. Los dos nos enamoramos uno del otro, y ella, al enterarse, quiso acabar conmigo. Su hija está embarazada de mí, y en estos momentos necesito la fuerza para ir por ella. Lo único que puedo hacer por ti, le dijo el curandero, es llevarte con los brujos de arriba. Ellos son los más sabios de por aquí. Pero hace mucho que nadie los ve, así que no te prometo nada. El anciano agarró su morral y a paso lento caminaron rumbo a los cerros por la noche. Por allá durmieron y el anciano le dijo: ya no estoy para estas cosas, pero te ayudo, porque esa cicatriz me la hizo una bruja cuando era joven, solo por robarme una gallina de ella. El anciano le enseñó la cicatriz, y era una mano pintada en el hombro, que se la hizo al momento de alcanzarlo. Y enfrente de la fogata, el anciano le contó que no todas las brujas son malas, pero por lo que él contaba, ella tiene mucho tiempo de bruja, y para crear fuego necesita más que una vida. Ella debe de tener un pacto muy poderoso. Gustavo le preguntaba al anciano si la gente a donde lo llevaba podría ayudarlo. Él respondió: la verdad no lo sé, hijo. La noche pasó y al día siguiente se marcharon rumbo en busca de la gente que pudiera ayudarlos. Ya casi al atardecer llegaron a un lugar, pero no había nadie. El anciano empezó a gritar en lengua indígena y del monte salió un hombre de unos 50 años, arropado con puras pieles, y detrás de él salieron otros 2, de apariencia igual. Al llegar delante del anciano, los 2 se arrodillaron como venerándolos. Esto me desconcertó mucho. Los 3 platicaron casi durante 1 hora, y de inmediato cayó la noche. Al final me dijeron que me acercara. El anciano me dijo que me ayudaría, pero que necesitaba 40 días para ver si podía hacer algo por mí. El anciano me dijo: yo me voy a ir de aquí y te espero en el pueblo. Así pasaron los días, y los 2 hombres hacían invocaciones y por las noches le daban de beber bebidas hechas con hierbas, las cuales le provocaban mucha fiebre y tenía muchas alucinaciones. Como a los 10 días, los 2 hombres se fueron y regresaron con un coyote. Lo llevaban amarrado de las patas. Por días no supo de él. Estaba en otro mundo y solo recordaba a los 2 hombres cantando en un lenguaje indígena alrededor del coyote. Los días pasaron y un día despertó. Estaba totalmente desnudo y el coyote ya no tenía vida. Los 2 hombres ya no estaban ahí y él entendió que eso se había acabado y decidió regresar al pueblo con el anciano. Y mientras tanto en el pueblo de la bruja todo había empeorado. Por eso los 2 chamanes nahuales estaban preparados para enfrentar a la bruja. El pueblo entero también lo estaba, y al parecer la bruja se había salido de control. En más de un mes se había llevado a 2 niños,
Había perdido toda la humanidad que le quedaba. Y en la casa de la bruja, la amada de Gustavo enfrentaba a aquella maldita mujer. Le decía que el amor que ella sentía por él era más grande de lo que jamás ella iba a saber. Él nunca se aprovechó de mí, pero la bruja le contestó: tú eras mi rayo de sol. Desde que te vi en esa cuna, mi corazón seco se llenó, y ese día prometí cuidarte y tener una vida normal. Y cuando llegó él, todo se acabó. Tú me fallaste y él me traicionó. Así que cuando tengas a ese hijo, yo voy a acabar contigo, me lo voy a llevar lejos, a empezar lo que contigo comencé, y este pueblo arderá por completo. Para esto los dos nahuales ya habían mandado un mensaje, el día y la hora en que atacarían. Sería de noche, porque ellos a esa hora son más poderosos. Mientras todos los hombres del pueblo tratarían de hacerla salir de su casa, ellos entrarían en acción antes de que atacaran a la gente. Y así daría por comienzo la guerra contra esa bruja. El día de la batalla llegó. Los dos hombres nahuales estaban entre el monte cerca, esperando ver las antorchas de la gente ir rumbo al camino de la casa de la bruja. Los hombres del pueblo intentarían quemar su casa, y así los hombres salieron de sus casas. Pero los dos gatos de la bruja le dieron aviso, y ésta los estaba esperando. En la oscuridad, los dos nahuales esperaban y se acercaban cada vez más. La gente del pueblo llegó a la casa de la bruja, y antes de que éstos pudieran lanzar el fuego a su casa, la bruja salió. Se burló a carcajadas y les dijo: ¿ustedes creen que con esos palitos con fuego pueden acabar conmigo? En eso uno de los del pueblo lanzó la primera antorcha, y ésta antes de llegar se apagó. La bruja de nuevo se reía a carcajadas, alzaba sus manos con sus dos gatos a su lado. Apagó todas las antorchas que traían. La bruja dijo: y ahora siguen ustedes, malditos. Y de la nada fue embestida por uno de los nahuales ante la mirada de medio pueblo. Este la lanzó al suelo y apenas se levantó, el segundo nahual la embistió de nuevo. La bruja estaba aturdida y se incorporó rápido, pero los nahuales la tenían rodeada. De pronto los gatos de la bruja atacaron a los nahuales. Pronto los dos gatos parecían bestias. La verdad, no eran rivales para ellos, pero distrajeron. Y en ese momento, la bruja aprovechó para alejarse un poco de ellos. Empezó a flotar en el aire y de nuevo empezó a reír. Les dijo: así que ustedes me trajeron a dos perros pulguientos para que acabaran conmigo. Pero se necesita más que eso para vencerme. Ahora, delante de sus ojos, los voy a despellejar. Los nahuales se deshicieron de los gatos y con mucha velocidad se lanzaron contra la bruja. Pero ella estaba rodeada por un círculo de fuego muy fuerte. Aún así la atacaron. Sí sufrieron algunas quemaduras, pero los dos lograron alcanzarla con sus garras. Los dos nahuales cada vez se veían más agitados, mientras la bruja decía que nunca se había divertido tanto en años. En ese instante la bruja se puso seria y dijo: basta de juegos. Esta se levantó por los aires, convirtiéndose en mitad humano y mitad animal. Sus alas eran grandes y de ellas salían fuego, mientras las agitaba con fuerza. Los dos nahuales, en ese instante, sabían que tenían que atacarla, así que lo hicieron al mismo tiempo. Uno la derribó y el otro la esperaba en el suelo.
Al caer uno de ellos, le dio tan fuerte que parecía que la batalla había terminado. Pero ésta agarró al nagual con un brazo y lo levantó por el aire. Lo lanzó lejos. Y cuando el otro quiso reaccionar, ya lo tenía del cuello y le dijo: «Esto se acabó». Los dos naguales quedaron muy mal heridos. Pero esta vez, la bruja se veía cansada. Tosía y trataba de agarrar aire. Dijo: «Mis gatos van a terminar con ustedes. Van a tener comida por semanas». La bruja miró hacia el lado donde estaban los del pueblo y les dijo: «Todos van a caer. Todos van a terminar». Y en ese instante corrieron. Ella, sintiéndose vencedora, se dio la espalda y regresó a su casa. Pero ésta se llevó la sorpresa de su vida, porque ahí parado, frente a ella, estaba Gustavo, mirándola en forma retadora. «¿Pero cómo es posible que estés vivo, maldito?» «He venido por el amor de mi vida», le contestó. «Y a lo mejor acabas conmigo, pero mientras peleabas, puse a salvo a ella y a mi hijo, y los dos estarán lejos de tus garras». Ella lanzó fuego a su casa. Gustavo se hizo a un lado, y delante de la bruja, Gustavo se convirtió en nagual, mientras ella decía: «Así que tú también puedes convertirte en un nagual. No eres más que un perro mugroso. Aparte, que te falta un brazo. Ahora sí, en este instante, te voy a destrozar». Gustavo le dijo: «Alcánzame si puedes». Él corrió al monte y se repitió aquella cacería como la vez donde había perdido su brazo. El plan de Gustavo era tirarla por el mismo barranco donde se habían visto por última vez. Pero esta vez, ella estaba herida por la batalla con los dos naguales. Y mientras entraban al monte, la bruja le decía: «Detente, pelea conmigo». La bruja sabía que no podía alcanzarlo, pero de pronto Gustavo se dio cuenta que ella ya no lo seguía. Gustavo miraba para todos lados, y aunque sus sentidos estuvieran agudizados, no podía saber dónde estaba. Pero de la nada apareció una bola de fuego que golpeó a Gustavo. Él brincó y saltó hasta la copa de los árboles. Miró hacia abajo, y ésta ya no era una bruja común, ya no era la que había conocido. Estaba toda deforme y vieja. Ella empezó a decirle: «Ven aquí, no lo hagas más difícil. Dejarás de sufrir más rápido. El que te escondas no cambiará la forma en la que mueras. Te da miedo morir, lo sé. Tienes miedo a aquel abismo también, al barranco. Tienes miedo quedar ahí». Gustavo se lanzó. Le cayó encima dándole zarpazos en el pecho. El segundo lo dio con todo. La levantó por los aires y le dijo: «Hasta aquí llegaste». La bruja de nuevo mostró su sonrisa macabra y dijo: «No, el que se va a acabar eres tú». La bruja levantó sus brazos, pero antes de que encendiera todo, un cuarto nagual apareció. La agarró de los brazos y la lanzó contra un árbol. Le dio 3 golpes en su cuerpo. Este la levantó y le dijo a Gustavo: «¿Qué esperas? Dale el golpe final». Gustavo miró al otro nagual y vio la cicatriz en el hombro que tenía la forma de una mano, y entendió rápido, y de un zarpazo acabó con todo. Después de recuperarse un poco, corrió al pueblo a dar la noticia que la bruja ya no existía más, y iba a regresar con el amor de su vida. Pero a los días, Gustavo volvió a aquel pueblo con el anciano, pero no estaba en su casa, y preguntando dio con él. Estaba en la casa de uno de sus familiares, y cuando llegó le dijeron que estaba muy malo.
Entró a verlo y le dijo: «Gracias, viejo. Sé que tú fuiste el que me ayudó a acabar con esa maldita bruja». El anciano apenas podía hablar y le dijo a las brujas: «Hay que detenerlas con 3 golpes, no con 2. Y qué gusto me da haberme robado esa gallina. Al final esa maldita me las pagó». Y con una sonrisa en su cara, aquel anciano falleció. Nunca le piques las costillas al diablo, decían. Y creo que eso aplica también con los nahuales, porque tras un accidente, Santiago buscaba ayuda. Cuando bajaban por una curva muy pronunciada en la sierra, fue embestida. No supieron qué fue lo que le embistió. Santiago sobrevivió, pero el cuerpo de su hermano jamás fue encontrado. En la parte de atrás traían 2 venados que tampoco estaban por ningún lado. Pasaron meses para que Santiago se recuperara. Pero Santiago quería saber qué fue de su hermano, así que decidió emprender un viaje de nuevo hacia aquel lugar. Él fue a escondidas de su familia, porque nadie quería que lo impidiera. Y es que su familia tampoco quería que fuera. Él llegó al pueblo más cercano, que se encontraba cerca de donde fueron embestidos. Preguntando a la gente de ahí, no le supo decir nada. Solo le decían: «De eso no se habla». Pero él sentía que le mentían a cada rato, y cansado de no recibir ninguna respuesta, decidió ir a otro pueblo. Antes de irse, se sentó a comer algo en un lugar, y en la mesa donde estaba, llegó un hombre y le preguntó. Le dijo que sí, por qué hacía tantas preguntas. Así que Santiago le contó lo que sucedió. El hombre le dijo: «Sí recuerdo ese accidente. Esa curva es muy peligrosa. A veces caen rocas y golpean a los autos, pero eso sucede cuando llueve. Pero esos días no llovió. Las lluvias ya habían pasado. Mire, joven, sé que quiere más información y yo le puedo ayudar, y discúlpeme, pero le va a costar. Usted sabe». Santiago le dijo que si la información que le daba era buena, él le iba a pagar lo que él le cobrara. El hombre dijo primero: «Bueno, está bien, pero que me sirvan un plato de comida». Y Santiago ordenó para él. Terminaron de comer, y el hombre le dijo: «En esa parte donde ocurrió el accidente, dicen que viven unos Yoreme. Son muy celosos de sus alrededores. A veces bajan aquí a comprar algunas cosas, casi siempre comida. Dicen que ellos cazan para comer, y también corre el rumor que usan magia muy poderosa. Cuando aparecen por aquí, no hablan con nadie, y dicen que esa gente es muy peligrosa. Bueno, eso se dice por aquí. Mire, joven, allá cerca del arroyo vive don Anastasio. Él sabe de estas cosas. Él es un indio. Él tal vez lo pueda ayudar. No sé si lo reciba, pero si le lleva unas botellas, hay más chance». Santiago le dijo: «¿Y de qué botellas le llevo?». «Pues lo que sea, solo que traiga alcohol. Y si son tequila, a lo mejor funcionan mejor». Aquel hombre llevó a Santiago con Anastasio. Le enseñó las botellas de tequila, y Anastasio le dijo: «Otra vez andas diciendo que me gusta el alcohol, cabrón». «Perdón, don Anastasio, pero ¿para qué nos hacemos tontos? Si es la verdad». Don Anastasio agarró las botellas y le dijo: «A ver, muchacho, ¿a qué vienes? ¿A que te cure algo? ¿Que te diga cuál es tu destino? ¿O el garrote ya no se te para? Tengo un buen remedio para eso». Santiago le dijo: «No, don Anastasio, le voy a explicar». Sentados los tres, le explicó todo lo que ocurrió. «Ya veo», dijo Anastasio. «Mira, muchacho, sí es cierto que por ahí cerca viven unos indios Yoreme, y aunque los rumores de que son gente misteriosa, la verdad sí son ciertos.
Pero ellos no atacan nomás porque sí. Algo tuvo que haber pasado. Y algo me estás ocultando. No, don Anastasio. Es lo que pasó. Nosotros preguntamos dónde podíamos cazar venados. Fuimos y cazamos. Y nos regresamos. Eso fue todo. ¿Y qué quieres hacer ahora que sabes lo que te dije de esa gente? Preguntar si ellos nos atacaron y recuperar el cuerpo de mi hermano, o lo que queda de él. Quiero darle cristiana sepultura. Pues yo no te puedo ayudar, pero tengo 2 sobrinos que por dinero le arrancan los huevos al diablo. Viven en un pueblo más abajo. Diles que te mando yo. Así Santiago fue, y encontró a los 2 sobrinos. Cuando los encontró les dijo que venía de parte de don Anastasio. Los 2 se rieron, y le dijeron: así que te mandó el viejo loco. Ellos eran 2 tipos que se veían de muy mala cara, muy mal hablados, pero se veía que no le tenían miedo a nada. Uno de ellos preguntó: ¿y para qué somos buenos? Santiago sacó un fajo de dinero y les explicó lo sucedido el día del accidente. Les dijo: quiero que me acompañen a buscar los restos de mi hermano, si es que existen. Los 2 hermanos se volvieron a reír y le dijeron: mejor te fregamos aquí y nos quedamos con el dinero, ¿no crees? Mientras los 2 se reían, le dijeron: estamos vacilando, muchacho. Si nuestro tío te mandó y pagas, haremos lo que quieras. Pero como no sabemos lo que nos puede pasar allá arriba, danos una parte para traer unas mujeres y unas botellas antes de irnos mañana. Santiago les adelantó una parte para su fiesta y se fue dejándolos ahí. Al día siguiente, se fueron rumbo a la curva aquella. Los 2 hermanos le dijeron: de aquí en adelante caminamos. Todos iban armados. Uno de los hermanos dijo: esa gente está como a unas 5 horas caminando. Tomaron rumbo y Santiago iba atrás de ellos. Las 5 horas se convirtieron en 7 y los 3 estaban perdidos. Los hermanos discutían y se echaban la culpa entre ellos por haberse perdido. Santiago dijo: mejor regresemos y le preguntamos a tu tío, y que él nos diga cómo llegar. Los hermanos se vieron uno al otro y dijeron: tendrás razón, Santiago, pero el camino de regreso no lo vamos a encontrar de noche. Decidieron quedarse ahí, donde estaban antes de perderse. Juntaron leña y decidieron turnarse. Más noche uno de los hermanos dijo: no estamos solos. Desde hace rato siento a alguien que nos vigila. Santiago ocultó su miedo y se aferró a su rifle. Cualquier ruido en aquella noche los ponía en alerta. El primero en quedarse dormido fue Santiago. Después los 2 hermanos se quedaron dormidos, pero Santiago, en su sueño profundo, escuchó una voz que decía: viniste por tu hermano, aquí está con nosotros, pero él es nuestro. Él tiene una deuda y aquí se quedará para siempre para pagar. En ese instante se despertó de golpe, asustado, viendo los primeros rayos del sol. Y del grito que pegó, despertó a los 2 hermanos diciendo: ¿qué pasó? Uno de los hermanos dijo: mejor hay que irnos, esto se está poniendo feo. Pero a la hora de caminar, escucharon ruidos en las ramas secas. Parecían quebrarse, y los 3 apuntaron hacia donde se dirigía el ruido. Eran unos matorrales, y de ahí salió una bestia, mitad hombre, mitad animal, como desafiándolos. Apuntaron, dispararon, pero ningún tiro acertaba a la bestia. Esta se retiró lentamente, perdiéndose entre los arbustos. Uno de los hermanos dijo: eso fue un nahual, y los cuentos eran reales, pero no quería enterarme así viendo a uno de frente. Los 3 empezaron a caminar en fila, quedando Santiago en medio. Alrededor de ellos se escuchaban las ramas otra vez, como si varios animales corrieran por sus 2 costados. Un hermano dijo: corran, corran todo lo que puedan.
Nos quieren atrapar. Porque si nos quisieran muertos, nos hubieran atacado desde hace rato. El hermano que venía atrás dijo: yo ya me cansé. Y él vació todo el rifle. Los ruidos cesaron. Santiago dijo: hay que aprovechar para huir. Así que corrieron, pero a los metros ya Santiago no escuchaba nada detrás de él. Le dijo: tu hermano, ¿dónde está tu hermano? ¿Para dónde se fue? Y no terminaba de decir cuando se escuchó el grito de él. Decía: no me dejen, no dejen que me lleven, ayúdenme. El hermano fue tras él y Santiago lo siguió. Los dos, después de correr hacia donde se escuchaba el grito de auxilio, llegaron a un claro grande, y ahí estaban hombres, con rastros de animal. Santiago de inmediato les apuntó, pero detrás de ellos salió un anciano diciendo: estas son nuestras tierras, y el solo hecho de que estén aquí nos da el derecho de acabar con ustedes. Y si estoy platicando con ustedes, es porque sé que si no vuelven a su lugar de donde vinieron, van a venir más y más de ustedes. Pero si disparan, tal vez acaben con 2 de nosotros, pero no saldrán vivos. Así que vamos a hacer un trato. Le regreso a su compañero, y a ti, joven, te voy a dar lo que viniste a buscar. A tu hermano, bueno, lo que queda de él. ¿Aceptan? O aquí nos acabamos todos, aquí en este momento. Santiago y su acompañante apuntaban, y todo era una situación muy tensa, hasta que Santiago dijo: está bien, haremos el trato. El hermano, el que estaba con Santiago, le decía: no hagas esto, nos van a despellejar vivos aquí. Pero Santiago dijo: no, creo que habla con la verdad. Y así, los dos pusieron el arma en el suelo. El anciano les dijo: traigan al compañero de ellos. Y al reunirse los 3, los hermanos se abrazaron y le dijo: pensé que te habían fregado. Santiago le dijo: falta lo que me debes, lo que vengo a buscar. El anciano le dijo: claro que sí, aquí está. Le dieron un morral lleno de huesos, y el anciano dijo: recuerda que tenemos un trato. Ustedes jamás vieron lo que pasó aquí. Y si hablan, yo mismo voy a ir por ustedes. Jamás regresen. Santiago le dijo: cuente con eso. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué mataron a mi hermano? El anciano le dijo: cuando tu hermano estaba cazando, le disparó a un joven de nuestra comunidad. Y no fue accidental. Le dio 2 disparos, pero de seguro ni sabías. Eso desató la furia de mi gente, y da gracias a mí que no te pasó nada, porque primero me tienen que pedir permiso a mí. Ese día tú viviste, porque yo no dejé que acabaran contigo. Así que olvida estas tierras, olvídanos a nosotros, y dale cristiana sepultura a tu hermano, que te aseguro está en el infierno. Muchos dicen que los monstruos viven dentro de nosotros. Otros dicen que no, que tan solo basta mirar la oscuridad durante un buen rato y finalmente verás lo que hay en ella. Desperté y la cabeza me dolía así como todo el cuerpo. Abrí los ojos y solo había oscuridad. Estaba casi desnudo, con mucho frío. Con mis manos tocaba solo lodo. De pronto mi cuerpo se devolvió a desmayar. No sé qué tanto tiempo pasó. Tampoco sabía dónde estaba, ni por qué estaba ahí. Aún no me movía, pero mis ojos poco a poco después se adaptaron a la oscuridad y solo se podía ver apenas 4 paredes de tierra. Sentí que recuperaba fuerza al tocar mi frente por el dolor que sentía. Mis manos se encontraron con una herida y sentí un dolor punzante. Por fin pude pararme. Como dije antes,
Aquel piso era lodoso. Parecía que estaba en medio de aquellas paredes de tierra, así que caminé hacia la orilla y mis pies tocaron lo que parecía era otro humano que estaba ahí. Este lanzó un grito de dolor y dije, ¿qué demonios está pasando aquí? De otro rincón se escuchó una voz que dijo, ahorra tus fuerzas. Todo lo que hagas aquí será inútil. Yo grité y dije, ¿quién dijo eso? ¿Quién está ahí? ¿Qué hacemos aquí? Entré en pánico y esa voz de nuevo dijo, cállate, que no te escuchen, porque ellos están afuera. Pues gritaré con más fuerza, le dije, para que me saquen de aquí. La voz dijo de nuevo, ¿qué no entiendes? Tú crees que te echaron aquí y van a venir a liberarte. Por algo estás aquí, ¿no crees? Y de pronto, otras dos voces se escucharon de otro rincón y dijeron, ya cállate, hazle caso a él. Mi mente por un momento casi se vuelve loca y traté de calmarme, llegar a la orilla de una de las paredes y quedarme ahí. Así lo hice y me senté y comencé a preguntar que si qué estaba pasando. Otra voz se escuchó. Dijo, es mejor que no sepas. Sé que te estás muriendo de miedo y no tiene caso que te asustes más. Esa voz dijo, ¿en dónde estabas la última vez que recuerdas? Yo le dije que estaba pescando en un río y que de ahí no recordaba nada más. Él me respondió, yo estaba de cacería, cerca del río Tamazula. ¿Acaso estabas pescando por ahí? Yo le respondí que sí. Los otros dos dijeron que viajaban en un carro y que de la nada algo los golpeó y despertaron aquí. Éramos varios los que estábamos ahí y otra persona que solo estaba tirada ya casi sin fuerza. Yo más calmado, les insistí en que me dijeran que sí qué pasaba. Uno de ellos me dijo, parece ser que nos atraparon y nos aventaron aquí. Esto es un pozo. Antes de que llegaras tú, quitaron las tablas que tienen allá arriba, las que tapan este agujero, y de arriba cayó algo. No sé cómo describirlo. Esa cosa agarró a alguien como si nada, como si fuera un muñeco de trapo. Después se escuchó como si una jauría de perros acabaran con él allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que está allá afuera? Uno de ellos contestó, a mi parecer, son nahuales. Y esto parece ser una fiesta para ellos. Es como un ritual. Yo de nuevo entré en pánico y dije, ¿por qué a nosotros? Y me contestaron, es simple. Estábamos en el lugar y en el momento equivocado. Pues debemos unir fuerzas, les decía yo, y tratar de escapar. Alguien respondió, si fuera solo una bestia, pudiera ser que tuviéramos una oportunidad. Pero allá arriba se escucharon como si fueran 10. No tenemos nada que hacer contra ellos. Así todos quedamos en silencio, y pasaron algunas 2 horas, cuando las tablas que tapaban aquel agujero las empezaron a quitar. Entró la luz y por fin vi a todos los que estábamos ahí. Una bestia brincó y cayó dentro. Se oía su jadeo y nos miró a todos de cerca, y uno por uno nos olió. Lo hizo tan cerca que era un terror que no podía describir. Todos quedamos paralizados, y cuando se acercó a mí, sentí su aliento que me golpeaba en el rostro. Se alejó y tomó al que estaba sin fuerzas, en medio de aquel agujero, y lo lanzó afuera. Arriba se escuchaba todo lo que no querías oír. Desgarres. Cosas que cayeron de allá arriba de aquel hombre. A mi lado cayó lo que parecía que era una parte de él. Era casi hueso y en ese momento sabía que todo era cuestión de tiempo para que yo falleciera. Pero mi instinto de supervivencia entró en acción. Agarré ese hueso de aquel pobre hombre y lo escondí detrás de mí. Sabía que no escaparía,
pero de perdida trataría de que cuando vinieran por mí, se les hiciera más difícil. Las horas pasaron, y uno por uno los fueron sacrificando. En verdad no hablábamos nada ya. Estábamos deshidratados y sin comida. Cuando solo quedamos 3, uno dijo: yo ya no puedo, me estoy muriendo de hambre, y no quiero que me juzguen igual. Todos vamos a morir. Ese sujeto empezó a comer carne. Ya saben de quién. Yo no podía hacer eso. El tan solo pensarlo me hizo vomitar. Lo poco que tenía en el estómago se fue para afuera. Pero el hombre dijo: el hambre es más cabrona. Y cuando quedamos solo 2, el hambre hizo lo suyo. Y también hice lo mismo. Eso me dio un poco de energía, pero mucho asco. En ese momento recé como nunca lo había hecho. Me encomendé a Dios y acepté lo que me esperaba. Yo sabía que podría ser el próximo, y en cualquier momento llegaría la hora. Y no pasó mucho tiempo para que las tablas que cubrían aquel agujero se destaparan. Pero no fue para sacar a otro de nosotros. Lo que cayó de arriba fue otra persona. Estaba inconsciente y tardó en despertar. Yo cada determinado tiempo le hablaba a ver si ya había despertado. Cuando por fin despertó, le pregunté que en dónde lo habían atrapado, y me contó que era militar y que fueron emboscados por lo que parecían lobos enormes. Parece ser que solo yo quedé vivo. Yo iba al frente y de la nada fui golpeado muy fuerte en el pecho y me lanzaron contra un árbol. Me sacaron el aire y vi cómo en cuestión de minutos todos habían desaparecido. Cuando llegué aquí me aventaron como un costal al piso y vi borroso de nuevo. Lo que están haciendo allá arriba parece divertirles, pero antes de que me quitaran la ropa, logré mandar las coordenadas y tengo la esperanza de que vengan por mí. Al oír esto, los que quedábamos volvimos a mirar una posibilidad de salir vivos de ahí. Así que le pregunté a aquel soldado que si qué tanto tiempo se tardarían, y él dijo: pueden ser horas. A lo mejor ni las tomaron. No sé qué vaya a pasar. Vinimos a una misión encubierta, buscábamos varias desapariciones, y se nos informó que había algo aquí, que eran bestias enormes y que habían atacado a varios pueblos. Esto no se debe saber. ¿Y por qué no los cuentas? Y en ese momento se rió y me dijo: no creo que alguien allá afuera te crea lo que viste. Yo me fui a la orilla y me recargué en la pared de tierra. En eso comenzó a llover, y algo de agua entraba en aquel pozo. Aproveché para tomar, aunque estaba más lodosa que nada. Cuando terminó de llover, el lodo nos daba hasta las rodillas. A las 2 horas, el lodo empezó a secarse, y se me ocurrió un plan. Le rogué a Dios que funcionara. De nuevo los tablones se abrieron de nuevo, y otra de esas cosas cayó al suelo. Después, solo quedamos el soldado y yo. Yo le dije, y también le rogué que me ayudara si llegaban, que yo jamás hablaría de lo que había pasado ahí. Él me dijo que no dependía de él, que eran órdenes y que venían de muy arriba. El tiempo pasaba y no llegaba nadie. Los dos estábamos muy nerviosos, porque en momentos lo más seguro es que otra bestia bajaría, y lo más seguro es que ahora iba a ser yo. Pero de pronto se escucharon disparos. Eran muchas series de ellos, y eran disparos de calibres grandes. El soldado empezó a reírse y gritaba: denle con todos a esos hijos de la fregada, háganlos pedazos. Yo en tono triste le dije: hazme un último favor. Toma este anillo y trata de buscar a mi esposa. Se llama Esperanza. Me imagino que preguntará por mí. Sé que es difícil, pero si tienes la manera, hácelo llegar. Y él me dijo: está bien,
Lo voy a intentar. En ese instante sentí un golpe fuerte en la cabeza que me dejó inconsciente. Cuando desperté, estaba en un hospital, y al mirar al lado, en una mesa, estaba el anillo. Yo ya no soy una persona normal, porque sé que existen cosas que andan allá afuera, siempre en la oscuridad, acechándonos. La siguiente historia la contaba mi abuelo, y sucedió más o menos así. Ocurrió en el año de 1920, en la humilde comunidad rural de Santa María Macuac. Está ubicada en el actual estado de Hidalgo. La revolución había dejado estragos y pérdidas en toda la nación. Los gobiernos emergentes, posrevolucionarios, buscaban dar estabilidad al país. Aunado a eso, los caudillos y sus tropas trataban de reincorporarse a su nueva normalidad. Lejos estaban los saqueos, las batallas sangrientas, fusilamientos y toda la disciplina militar que habían tenido que adoptar. Y en esa pequeña comunidad, en la que la mayoría se conocía, no fue la excepción. El protagonismo de esta historia era el señor Fermín Hernández, que era el sostén de una familia tradicional de la época. Numerosas, como todas, con varios hijos e hijas que vivían en su humilde hogar, criando sus gallinas, vacas de ordeña y cultivando sus parcelas como la mayoría de sus vecinos. La vida después de la revolución no era fácil. Muchas familias perdieron a sus seres queridos y en las cercanías de estas no había sido la excepción, ya que cerca de ese poblado en la localidad de San Antonio, muchos de los vecinos los mandaron con San Pedro por el simple hecho de trabajar en esa hacienda y no querer unirse al movimiento. Este hecho fue muy comentado, porque los cuerpos de estos hombres dicen que permanecieron ahí durante muchos días, como un grotesco espectáculo, y fue justo después de ese suceso que el pueblo empezó a sufrir ataques de lo que parecían animales salvajes, ya que los animales se comenzaron a perder y hubo vecinos que fueron atacados durante las noches, y al no haber ningún tipo de alumbrado, era difícil saber qué era aquello que los atacaba o los acechaba. Es por eso que sospechaban que fueran coyotes. Abundaban en aquel entonces, pero muchos también decían que eran las ánimas de aquellos hombres que clamaban justicia. Al menos eso es lo que se pensaba. Por lo que todos procuraban llegar temprano y encerrarse en sus casas, sobre todo si tenían niños pequeños, ya que se habían perdido algunos recién nacidos, lo que causaba una sensación de inseguridad por toda la región. Muchas mujeres habían quedado solas y vulnerables, sin un porvenir, además de la falta de un hombre que las protegiera. El señor Fermín era un hombre fuerte, muy bragado, de esos que aún vestían de manta, guaraches y sombrero ancho, pero que imponía donde quiera que se paraba, ya que era alto y de voz aguardientosa. Siempre cargaba su pistola y no dudaba en usarla, como él decía: si la cargo, no es de adorno. Don Fermín había participado en la revolución, por lo que no le temblaba la mano a la hora de disparar. Él mismo se jactaba que ya había mandado a muchas personas al otro mundo. Incluso era bien sabido que él había participado en aquella masacre en la hacienda de San Antonio, por lo que era odiado por varios de sus vecinos. Pero había otra cosa que lo distinguía, y eso era que le gustaba tener amoríos por dondequier, y por consiguiente, hijos por todos lados. Y aunque parezca increíble, ellos eran su adoración, ya que siempre que los veía les daba dinero. Y es que en su mayoría todos esos niños pensaban que él solo era su padrino. Las mujeres nunca le faltaban, y bajo esas circunstancias,
pues su éxito era mucho mayor, ya que en su pueblo y en los alrededores había muchas mujeres viudas necesitadas de amor. Su mujer estaba enterada de todas sus andanzas, pero vivía resignada, pues eran otras épocas, y aún así sufría por la actitud de su marido, ya que cuando éste se emborrachaba, a veces era algo violento. Muchos hombres ahí trabajaban en el ferrocarril, entre ellos don Fermín. Muchas de las mujeres se le juntaban cuando éstas le llevaban el almuerzo, pero lejos de molestarse, parecía llenarlo de orgullo. En fin, su vida seguía de una manera tan rutinaria. Pero un día, una de las mujeres de la comunidad, que había quedado viuda, se llamaba Catalina, se topó con él cuando ésta iba de camino a la estación. Estaba muy elegante, la saludó y se ofreció a acompañarla, pero fue desairado. Esto caló hondo en el orgullo de Fermín, pues no estaba acostumbrado a ser rechazado así. Él no pensaba rendirse tan fácil. Tenía que conquistar a Catalina, ya que en cuestiones del amor se sentía un experto. Pero Catalina era una mujer muy diferente a las que había tratado, porque además de ser hermosa, era muy trabajadora, ya que ésta vendía quesos y cremas en la estación. Catalina nunca había tenido hijos, y al estar viuda, los pretendientes no le faltaban, pero sin duda, era don Fermín el más persistente, ya que siempre la espiaba, y como ella salía temprano rumbo a la estación para vender sus quesos, un día en su caballo, se ofreció para ayudarle con sus quesos. Esta, ya cansada de sus constantes acosos, en una de esas ocasiones le dio una bofetada y lo amenazó con decirle a su esposa si éste no la dejaba de molestar. Esto, en vez de calmar a Fermín, lo llenó de enojo y en un arranque de furia hizo con ella lo que quiso. Catalina lloraba mientras levantaba sus quesos, llena de vergüenza. Corrió rumbo a su casa y al llegar Cayetana le preguntó que si qué había pasado, pero ésta se guardó su coraje y su rabia, pues no quería preocupar a su madre. Pero la canallada de Fermín tuvo sus consecuencias, ya que Catalina quedó encinta. Esta, al cabo del tiempo, tuvo que decir toda la verdad a su madre y a su hermana. Ellas se llenaron de ira y se indignaron y deseaban vengarse de ese maldito Fermín, quien se paseaba muy campante con otra de sus amantes en la feria del pueblo. La hermana de Catalina tenía una comadre que se llamaba Lucila, con la que tenía mucha confianza, así que le contó de todo lo que había acontecido, y es que sin que su familia supiera, ella mantenía una relación en secreto hacía ya algunos meses con Fermín, y que éste había sido muy malo con su hermana, así que su comadre escuchaba atenta, y al ver el dolor e impotencia de esa pobre mujer, le dijo que sí haría algo al respecto. Esta calló por un momento, pero después de meditarlo, le ofreció un medio para vengarse de Fermín, pero también le dijo que todo tendría un costo, y al preguntar lo que sería, ella se echó a reír de manera siniestra y respondió: nada que no me puedas dar. Patricia le daba vueltas al asunto, ya que en aquellos días no era bien visto los hijos bastardos, pero lo que le llenaba de odio era la idea que Fermín se saliera con la suya. El tiempo transcurría y Catalina estaba a punto de dar a luz. Esta se había llenado de amargura y vivía preguntándose por qué ella, si ella siempre había sido una mujer íntegra, y no podía dejar de pensar en cómo sería señalada ella y su hijo. Fermín no perdía el tiempo, y ahora era Patricia, su hermana, quien tenía un romance con él. Ya no se ocultaba. Al enterarse Catalina, sentía morirse, se sintió traicionada, pero eso era porque aún no sabía la verdad.
Esto tuvo una consecuencia: que las hermanas se distanciaran, pues era tanto el coraje que ésta no comprendía el por qué su hermana era capaz de semejante desfachatez. El tiempo avanzaba y por fin se dio el día del alumbramiento de Catalina. Esta, al ser primeriza, sufría de constantes contracciones y era atendida precisamente por Lucila, que era la partera de ese pequeño pueblo. El parto, aunque complicado, fue exitoso. Dio a luz a un hermoso varón. La madre sentía una mezcla de emociones, pues siempre había deseado ser madre, aunque no de esa manera, ya que al ver al bebé, éste le recordaba la vil forma que fue concebido. Pero el amor de madre era más fuerte, así que terminó por aceptarlo, pues Cayetana le decía que el bebé no tenía la culpa. Desde la primera noche, después de que el bebé nació, comenzaron a suceder cosas extrañas, pues los ruidos sobre las láminas del humilde hogar se volvieron recurrentes, y fue una noche en la que Catalina estaba terminando de elaborar el queso que escuchó rasguños sobre las láminas, pero no como las de las otras ocasiones, y Cayetana, su madre, también se dio cuenta. Cogió su rosario, pues sentía que eso no era algo normal. Estas alarmadas corrieron donde se encontraba el bebé, pero ya no lo encontraron. Pero aparte de que no estaba el bebé, Patricia tampoco se encontraba, y en un instante, en aquel lugar, se llenó de gritos y pedían ayuda con sus vecinos. Pero la verdadera razón era que Patricia se había llevado al bebé. Iba rumbo al camino de las ánimas. Así se le conocía el lugar donde fueron acabados los hombres de la hacienda durante la Revolución, para encontrarse con Lucila, precisamente la partera. Esta le había ofrecido el medio para cumplir su venganza, y era pactar con el innombrable, ofreciendo la vida de su sobrino. Así que en medio de su malévolo ritual y un acto monstruoso, hicieron lo que tenían que hacer al pobre inocente. Esto se había consumado, y acto seguido, en medio de aquel ritual, oraba en voz baja, pero sus oraciones eran casi gemidos lastimeros. Estas se comenzaron a convulsionar y a sufrir una horrenda metamorfosis, lo que les hacía llorar de dolor. Luego de algunos minutos, las dos mujeres quedaron convertidas. Lucila en un grotesco cerdo enorme de color negro, y Patricia en algo semejante a un perro, más grande de lo común, con un hocico enorme y muy desproporcionado. Tenía un pelaje poco tupido, pero de un color negro intenso. Las primeras noches, las brujas nahuales atacaron las siembras de la familia. Ya el maíz había espigado y prometía una buena cosecha. Pero lo que descubrieron al despertar era que toda su cosecha estaba perdida. Todas las matas parecía que se habían secado desde la raíz, además que despedían un olor como de carne en descomposición, causando la molestia de Fermín, que se lamentaba porque la cosecha ya estaba comprometida, ya que en aquellos tiempos se sacaban préstamos empeñando parte de la cosecha, y esas circunstancias se auguraba que no tendría un buen año. En casa de Catalina todo era dolor, pues aunque Patricia había regresado, del bebé no se sabía nada, lo que hacía sospechar de su propia hermana. Su madre, por parte, dijo que quizás había sido alguna bruja, y es que al ser un bebé sin bautizar, era común que esas rancherías fueran atacadas por ese tipo de seres. Además, que en los pueblos vecinos ya se sabía de ataques de este tipo. Catalina no quería aceptar la posibilidad de no volver a ver a su hijo. Por su parte, Patricia, al ser cuestionada sobre dónde había pasado la noche, esta con un cinismo respondió que con Fermín.
Su madre solo movía la cabeza como un gesto de desaprobación. Todo el pueblo se enteró de lo que había sucedido con el bebé, incluido Fermín, que fue una tarde a dar las condolencias a la familia, pues presentía que quizás el bebé pudo haber sido su hijo. Cuando Cayetana lo vio llegar, le dijo: «¿Cómo te atreves?». Y también le dijo que ahí no era bienvenido. El tiempo transcurría y los ataques contra familias con niños recién nacidos iban en aumento. Incluso el padre de la iglesia hacía procesiones y misas. La gente le pidió que fuera a hacer una misa al Camino de las Ánimas, ya que había personas que aseguraban que todo eso acontecía por las personas que habían fallecido ahí trágicamente durante la Revolución, y que pidiera por su descanso. Todo eso tenía a la gente muy tensa, y es que muchos no creían en supersticiones, hasta que le tocó vivir en carne propia la pérdida de uno de sus hijos, entre ellos Fermín. Él recordaba cómo después de un día de trabajo muy largo, se retiró a su casa, y de cómo un sueño pesado se había apoderado de toda la familia. Para la mañana siguiente, solo vieron huellas como de animales, y con horror descubrieron la falta de su hijo, el más pequeño. Uno de sus compañeros, llamado Eleazar, que no era originario del lugar, le platicó que él venía de la Sierra Gorda de Querétaro y que ellos ya habían pasado por experiencias similares, que él pensaba como la mayoría, que se trataba de brujas de esas que se transformaban. Fermín lo escuchaba con atención y le preguntó que cómo podían erradicar a esas malditas. Él le dijo que había elementos que servían, que eran como protección, como las tijeras en forma de cruz, la sal en las puertas y ventanas, además de las cruces de cal bajo la cama de los niños. Pero que si realmente querían deshacerse de ellas, habría que quemarlas o dispararles con armas cortas curadas para este fin. Fermín sentía deseos de vengarse y quería ir a cazar a estos horrendos seres. Parecía que todo se juntaba en su contra. La pérdida de 2 de sus hijos, además de su cosecha, lo habían hecho reflexionar sobre todo el mal que había causado, sin imaginarse de quién le había causado tanto daño. Lo había hecho por los mismos motivos, y nunca sospechó que una de sus mujeres era quien se lo había hecho. Por su parte, Patricia gozaba ver cómo Fermín sufría, pero ella quería destruirlo poco a poco, y en su casa ese deseo de venganza mantenía la relación con su familia tensa y casi al punto de quiebre. Catalina no conseguía reponerse de su dolor, por lo que se ponía a rezar casi todas las tardes con su madre. Esto enfurecía a Patricia, quien no soportaba sus oraciones, y oír cómo clamaban al Altísimo por lo que ya casi no estaba en la casa. La maldad cada día crecía más, a tal grado que no le importaba causar daño a personas inocentes. Cierta noche Fermín y Eleazar trabajaron hasta tarde, así que se hacían compañía hasta su casa alumbrados solo por una pequeña lámpara de aceite, cuando fueron interceptados por un enorme cerdo de color negro que les cerró el paso, y cuando esto pasó, sintieron cómo su piel se erizaba. Eleazar le dijo a Fermín que se pusiera su camisa al revés. Este sacó su pistola e intentó disparar, pero la pistola estaba atascada, y cuando el cerdo se abalanzó sobre ellos, Eleazar sacó su machete y golpeó el piso dibujando una cruz. Cuando hizo eso, aquel cerdo se descuidó y le dio un machetazo a la altura de las costillas, causándole una enorme herida, muy profunda. Este alcanzó a huir, pero la cortada que se llevó era tan profunda que Eleazar dijo: «Seguramente mañana sabremos de quién se trata».
Por la mañana uno de los vecinos dio aviso al cura que fuera a ver a Lucila, que estaba gravemente herida. Creían que ésta había sido atacada durante la noche anterior por aquello que los acechaba. Al llegar el cura encontró a la mujer tendida, cubierta de la cintura para abajo y quejándose. Se miraba muy débil por todo lo que había perdido. Pero otra cosa que notó el cura era ese desagradable olor a animal muerto que ésta despedía cuando éste se acercó. Mientras su voz cambiaba entre gemidos e intentando incorporarse, descubrió con horror cómo las piernas de Lucía eran como las de un cerdo. Pero el cura no se acobardó, y éste seguía orando hasta que la mujer se desplomó. Éste aprovechó para bañarla con agua bendita, ante la sorpresa de los vecinos, que al oír los gritos se acercaron para ver qué estaba pasando, y estos vieron la macabra escena. Decidieron sacar a esa bruja para quemarla. Sus gritos eran escalofriantes, la maldecían y los amenazaba diciendo que no era la única bruja del pueblo, pero los campesinos no les importó. Terminaron con ella. Patricia, por su parte, había sido testiga muda entre las sombras de cómo su compañera de andanzas había sido acabada. Lo miró desde lejos y, lejos de asustarse, la motivó para seguir con su maldad. Hacía bastantes días que no la veían en su casa, y mientras tanto Fermín bebía en la cantina. Todavía estaba muy impresionado. Al verse cara a cara con la muerte, esto lo hizo reflexionar sobre todo el mal que había hecho, desde las personas que había acabado y toda la serie de infidelidades que había cometido con su esposa. Así que éste sintió la necesidad de confesarse y fue rumbo a la parroquia a ver al cura. Y ya casi oscureciendo, miró a Catalina y a su madre, que volvían del rosario, así que se acercó de una manera sincera y se disculpó con ellas, causando sorpresa entre ambas. Estas le dijeron que el que perdona es solo Dios, y que si él se arrepentía sinceramente, ellas no tenían nada que perdonar. Él se sintió aliviado por la respuesta de las mujeres, pero su pesadilla aún no terminaba, ya que en ese momento una irreconocible Patricia los interceptó diciendo: «¿Y a mí no me vas a pedir perdón?». Fermín no podía creer lo que sus ojos veían. Si bien la voz pertenecía a Patricia, su figura era horripilante. Ser como un perro muy flaco y con mechones de pelo, y con ese hocico enorme, pero con ciertos rasgos también de humano. Todos ellos quedaron petrificados. El susto hizo que Fermín buscara su arma, pero sencillamente éste estaba totalmente paralizado. La única que se armó de valor fue Cayetana, que inmediatamente sacó su rosario y comenzó a rezar. La oscuridad era densa, pero por momentos la luna dejaba ver un poco lo que acontecía. Catalina se acercó y trataba de persuadirla. Quería hacerlo para que dejara hacer maldades. Ella le decía que Dios podría perdonarla si lo hacía de corazón. Y fue ahí donde confesó cómo había adquirido su habilidad de transformarse. Todos quedaron indignados. Su madre lloraba y le reprochaba por toda su maldad. Pero ella decía que Fermín era el culpable, así que era hora de que pagara. Y en ese momento, uno de los hijos de Fermín, que había ido a buscarlo, gritó al ver tan horrible animal. La nahuala le dijo: «Otro hijo más que te voy a arrebatar, pero ahora serás castigado. Igual me lo voy a devorar lentamente». Fermín se encomendó al Todopoderoso, y cuando la bruja nahual saltó sobre el niño, él se interpuso, salvando la vida a costa de la suya.
ya que fue atravesado por las potentes garras de aquel animal. El hombre ya disparó, pero estaba herido. Y sí le dio a la bruja en la pierna. Esa fue la última vez que Patricia fue vista en ese pueblo, porque nadie encontró su cuerpo. Y así lo cuenta mi abuelo, que era el niño que don Fermín aquel día salvó. Y en el pueblo se siguen contando estas historias hasta nuestros días, y será ficción o mentira. Pero ¿qué pasaría si nos tocara vivir algo igual? Lo cierto es que como existe el bien, también existe el mal. Y muchas veces lo buscamos en criaturas y monstruos, sin saber que quizás está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero no todas las historias son igual de viejas, como esta. Yo decidí ir con mi mejor amigo Carlos para estar unos 3 días en la casa de su tío en un rancho de Veracruz. Su abuelo vive cerca de un lugar llamado Córdoba, en medio de la nada. Los dos vamos a la universidad juntos y estaba un poco interesado en conocer las tradiciones de su pueblo. El primer día que nos quedamos fue bastante frío, nada fuera de lo común, pero luego su tío, no tan mayor, alrededor de unos 50 años, dijo que si veíamos a un perro callejero salido de la nada, que no le hiciéramos caso. Para mí eso fue muy raro, y actuó un poco extraño. Decía que era muy grande y que no había conocido una raza así. Esa noche estábamos viendo una película en la sala. Tenía ventanas grandes que daban a la calle. Yo recuerdo que Carlos fue a agarrar unos cacahuates y de repente vi cómo se quedó parado mirando a la ventana. Yo también me asomé. Y allí estaba sentado en medio del patio, un perro. Se me hizo algo normal. Carlos abrió la puerta y le gritó que se fuera, pero lo que hizo el perro fue raro. Este daba 3 pasos y volteaba. Daba otras 3 y volvía a voltear. Eso dio escalofríos, ya que la mirada de este no era la de un perro. Ya que en mi casa hay uno y he visto demasiados perros para distinguir que esa mirada era macabra. Fuimos a Córdoba a comprar algo de comida y después regresamos a la casa. El perro no estaba a la vista y no había nada inusual. El tío de Carlos fue a visitar a algunas personas que viven cerca de ahí, así que solo estábamos él y yo, y alrededor de las 7 en punto escuchamos a alguien tratando de abrir la puerta. Los dos miramos hacia afuera y no se había escuchado llegar ningún auto. Miramos por la ventana de la sala y allí estaba el perro, tratando de abrir la puerta, parado en sus 2 patas. Eso fue verdaderamente extraño. Cuando el tío regresó más tarde, Carlos le contó lo que había sucedido. No le gustó lo que escuchó, pero no dijo nada y nos fuimos a dormir. Dormimos en la habitación de invitados, ya que ésta tenía 2 camas. Había una ventana con cortinas medias abiertas. Después apagamos la luz, pero se oyó un sonido desde lo alto del techo. Pasos de pisadas, sonidos de rasguños y jadeos. Luego sonó como si hubiera saltado sobre el tambo del agua. Al principio escuchamos lo que sonaba como ladridos, pero a medida que se hacía más fuerte, empezó a sonar como humano. Una voz masculina profunda que ladraba como si supiera que nosotros sabíamos que no era un perro. Luego estaba jadeando de nuevo junto a la ventana y empezamos a enloquecer de miedo. Carlos decidió abrir las cortinas para mirar afuera. Y ahí estaba el perro aquel, en sus patas traseras mirando hacia nuestro cuarto, pero esta vez apestaba y sus ojos brillaban. Imagínate cómo te sentirías si enfrente de ti hay unos ojos mirándote fijamente. Estos brillan en la oscuridad y no están mirando a la casa, te están mirando a ti, porque eres su objetivo.
Las patas estaban deformadas y parecían manos con uñas demasiado grandes, algo gruesas y afiladas. De nuevo ambos gritamos y cerramos las cortinas. En ese instante el tío entró corriendo por la puerta y lo vio. Lo primero que hizo fue agarrar unas tijeras, cargar 3 cartuchos en la escopeta que había dejado cerca, después bendecir y rezar y salir a gritarle todas las groserías que se sabía. Mi tío quería que aquella cosa supiera que no era bienvenida ahí. El perro al final se fue. El tío de Carlos dijo que era un nahual, que una vez al año vuelve. Tenía 2 años que no lo veía, pero porque estuvo con un hijo en Estados Unidos. Yo le pregunté que si no le tenía miedo, y por qué si lo tenía a corta distancia no le disparó. Él se quedó callado y dijo la verdad. Solo viene a buscarme para asustarme, pero ya son 2 días seguidos. Creo que es porque están aquí ustedes. Será mejor que se vayan mañana. Esto no es seguro. Dejó la escopeta en la mesa y se fue a dormir, como si nada. Y le dije a Carlos, yo no estoy a gusto, y no creo que pueda dormir después de haber visto esa cosa. Todavía estoy temblando. Y esa quietud que tiene tu tío muy calmada me inquieta más. ¿Sabes qué, Carlos? Yo voy a tomar la escopeta, y apenas así voy a poder dormir. Y si se aparece de nuevo, te aseguro que yo sí le voy a disparar. Carlos estuvo de acuerdo, porque él estaba más asustado que yo. Ya acostados se escuchaban aullidos, pero muy raros, como de un perro casi llorando. Esos aullidos empecé a notar que cada vez se oían más cerca. Y cerca de la 1 de la mañana, el aullido ya casi se sentía fuera de la casa. Y sí tenía mucho miedo. Agarré la escopeta y estaba acostado en la cama, tapado pero apuntando a la ventana. Y por media hora los aullidos cesaron. Escuché que se abrió la puerta del cuarto del tío y después la puerta que da al patio. Sabía que el tío estaba afuera, así que le dije a Carlos despierta. Pero él no despertó. Yo me acerqué a la ventana y en medio del patio estaba el tío, parado en medio de la noche. Y al fondo, arriba de un árbol, estaban esos 2 ojos brillantes, como si hubieran estado esperando para atacar al tío. Salí rápido de la casa, pero sin hacer mucho ruido. Rodeé la casa para evitar que esa cosa atacara al tío. El perro nunca me vio, porque su mirada estaba clavada en él. De pronto la bestia brincó, y yo sin pensar disparé. Al parecer acerté, ya que ésta cayó como un costal. Al mismo instante oí al tío gritar, y me dijo, «¿Pero qué haces, muchacho tonto?» Estaba muy confundido, pero aún así volví a disparar y esta vez dando de lleno en la bestia. El tío cayó de rodillas por un momento y pensé que él era el herido. En eso salió Carlos después de los disparos y los gritos y dijo, «¿Qué fregados pasó? ¿Qué hiciste? Le diste a mi tío». Pero rápido vio a esa bestia tirada en el suelo. De pronto supe que algo no estaba bien, ya que el tío empezó a llorar desconsolado. Esa bestia poco a poco se le caía el pelo, hasta quedar casi como un humano. El tío seguía llorando, y nos contó que era su esposa, que ella hace mucho, para salvar a un hijo de ella, hizo un pacto para salvarlo, y que su hijo vivió, pero 2 años nada más. Cuando éste se fue, la mamá se convirtió por completo, y cada año viene a esta casa. Y cuando los vio a ustedes, pensó que tal vez era uno de sus hijos. Al final el tío me dio las gracias, porque él sufría cada vez que la veía. Él había intentado todo para volverla una humana durante muchos años, pero que jamás lo logró. Y que ahora, debido a mí, él esperaba que ella descansara en paz.